Hoy presentamos Aventura y Fantasía. Hoy presentamos A mi papá no le gusta la Navidad. Comenzamos. A mi papá nunca le ha gustado la Navidad. Bueno, no es que no le guste, es solo que nunca quiere festejar la Navidad con una cena navideña. En toda mi niñez e infancia he pasado la Navidad sin esa tradición de la cena de Nochebuena. Mi mamá siempre me ha dicho que eran temas personales de mi padre y que no me entrometiera. Y durante mucho tiempo respeté eso. No le he preguntado el por qué desde ese entonces, pero una noche me cansé. La maldición de la naturaleza humana, la curiosidad me abatió y finalmente me dejé llevar. Justo en Nochebuena se me ocurrió preguntarle: «Papá, ¿por qué no podemos celebrar la Nochebuena con una cena?». Impactado por la pregunta, no me dijo nada en ese momento. Pensé que no me diría nada y que dejaría la conversación hasta ahí, pero me sorprendió ver que él estaba de acuerdo en decirme la verdad. Ahora no sé si fue un error el preguntarle. Yo creo que no, porque desde ese entonces estamos más unidos que antes. Supongo que en cierta forma valió la pena que le preguntara, aunque me dejara con la duda existencial de qué hay más allá después de la muerte. Luego de tomar asiento enfrente de él, me sirvió una taza de café, de la típica marca barata, y comenzó a hablar. Yo tomé el papel de oyente, y él empezó a decir lo siguiente: «Recuerdo exactamente todo lo que sucedió esa noche de Navidad en el 86. En ese entonces solo tenía 14 años. Ahora soy un viejo de 48. Y aún así no logro hallar lo que en verdad sucedió ni el porqué de eso. Pero desde ese entonces no me ha gustado la Navidad». En 1986 era víspera de Navidad. Mi madre estaba preparando la mesa para la cena con toda la familia. Mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos pequeños y los de mi edad, todos reunidos en esa mesa disfrutando de la fría noche de Navidad, cálidos en un mismo techo. El olor seductor del banquete navideño me reconfortaba y me emocionaba. Mi hermana pequeña, tu tía Lucy, solo estaba interesada en los regalos que recibiría esa noche. En ese entonces, ella solo tenía 4 años. Era como cualquier otro niño en Navidad. Aunque había algo que me desalentaba. Mi padre no estaría para la cena. Llegaría después de que todos los invitados se fueran, pues su trabajo lo solicitó para un viaje de negocios en una ciudad la cual quedaba a 7 horas de viaje para esa misma noche. Pero prometió que llegaría lo más rápido posible y que iba a traer el disfraz de Santa. Me imaginé que mi papá quería impresionar a los niños de la cena, o en otro caso, solo a tu tía. Así siempre ha sido. Siempre trataba de dar la mejor impresión. La mesa ya estaba lista, todo en su respectivo lugar. Luego de unos minutos, habían llegado los invitados. Toda la familia reunida nuevamente como era de costumbre en cada año. En ese momento, mi papá hizo una larga pausa mientras se acomodaba en el sillón y me miraba fijamente, para después continuar diciendo: «Mis tíos llegaron junto a mis primos. Peter, el más pequeño de mis primos, con solo 6 años de edad, y los otros, Alex de 15, Juan de 12 y el mayor de todos nosotros, Brian de 17. Mis abuelos llegaron después y, como siempre, llevaban los regalos para mí y tu tía Lucy. Luego de recibir y guardar esos regalos, todos tomamos asiento en la mesa. Era lo usual. Primero oración y dar gracias.
Luego mi madre dio la noticia de que mi padre estaría ausente esa noche. Luego eran los chismes e historias de mis tíos o tías, mientras que mis primos y yo estábamos hablando, diciendo todo tipo de chistes e incluso algunas historias de terror. En algún momento nos llamaron la atención debido a que no debíamos contar historias de ese tipo en la mesa, y menos en Navidad. Sin más vacilación, nos sirvieron y luego comenzamos el festín navideño. Sin mentir, era delicioso. Hace tiempo que no recuerdo el sabor de la comida que hacía tu abuela. Era un manjar divino, como decía mi padre, tu abuelo. Luego de la cena, mi mamá guardó un plato a mi papá y finalmente comenzó la reunión entre adultos, mientras que mis primos y yo contábamos historias de terror para distraernos. Por supuesto, mi madre nos permitió hacerlo debido a que los adultos estaban en la mesa hablando sobre sus cosas, así que nos dejó contar nuestras propias historias de miedo. Como si un rayo golpeara a mi padre, de pronto apretó la taza que estaba sosteniendo en sus manos. Dejó de mirarme y con una voz aún más lúgubre, continuó diciendo. Luego 2 toques a la puerta llamaron la atención de mi madre. Confundida, abrió la puerta y de la nada se abre paso un Santa Claus siniestro. Al menos, esa fue mi opinión al verlo por primera vez adentro de la casa. Al estar adentro, lo primero que hizo fue pasearse en los alrededores de la casa, como si tuviera curiosidad del lugar y estuviera observando y analizando cada rincón del entorno. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue, ¿ese es el disfraz de mi padre? ¿Acaso no pudo encontrar algo mejor? En ese momento, algo no me parecía normal en ese disfraz de Santa. Luego de pasearse por la casa, fue a la sala y vio el sillón donde mi padre se sentaba los domingos para ver televisión. Y sin más, se sentó, como si ese fuera su sillón. Ahí se quedó durante la velada de Nochebuena. No se movió ni habló durante varias horas. Solo se quedaba mirando a la nada sin reaccionar. No fue hasta que a una de mis tías se le ocurrió la brillante idea de tomarse una foto en el regazo de Santa. Al escuchar esa loca idea de parte de mi tía, completamente ebria, me negué inmediatamente, al igual que mis primos mayores, que al parecer tampoco se confiaban de ese excéntrico Santa Claus. Los únicos voluntarios en la casa eran Lucy y Peter, quienes se sentaron de forma obligada al regazo de Santa. Peter parecía calmado, tranquilo y despreocupado como un pequeño niño normal. Pero tu tía Lucy estaba inquieta e incluso lloraba de pavor y miedo al ver a ese horroroso Santa. Berreaba y pataleaba para salir de esa forzosa situación. Finalmente, cuando Lucy se calmó un poco, mi tía rápidamente sacó la foto que hasta el día de hoy me sigue perturbando en mis más oscuros sueños. Mi madre agarró a Lucy inmediatamente y cuando ella se encontraba en los brazos de mi mamá, se calmó. De hecho, luego de unos minutos se había quedado completamente dormida. Luego de ese extraño comportamiento de parte de tu tía Lucy, todos nos fuimos sin decir nada más. Me despedí de mis primos, los cuales estaban tan confundidos como yo por esa sensación de que ese no era un Santa normal. Al ver la cara de temor y confusión de mi madre, supe que ella tampoco sabía acerca de ese Santa. Ella sospechaba, al igual que yo, que ese sujeto no era mi padre. Finalmente, todos mis familiares se fueron y mi mamá cerró la puerta delicadamente, como si ella no quisiera hacer un paso en falso que alertara al hombre que estaba sentado en el sillón favorito de mi papá. Luego ella se dirigió al teléfono más cercano para llamar a la policía. Justo cuando lo tomó, el sujeto con disfraz de Santa Claus se levantó violentamente del sillón y en una bolsa de lana que no me había dado cuenta que traía hasta ahora, sacó un regalo. Un enorme regalo envuelto en papel rojo carmesí y un listón verde muy bonito. Lo dejó cerca del árbol de Navidad y se fue hacia la puerta principal. La abrió y salió de la casa para luego desaparecer en el oscuro abismo de la noche fría y melancólica navideña, acompañada de villancicos y cascabeles sonando por el ambiente. Por pura curiosidad, me dirigí hacia el regalo.
el cual lo comencé a abrir con cuidado y dedicación. Primero desaté el listón de un suave tirón. Luego comencé a desenvolver el papel de color carmesí alrededor del regalo. Luego de desenvolverlo, me di cuenta que era una caja de un color carmesí eléctrico. Al abrirlo, vi lo que había dentro. Me sorprendió ver que era el reloj de mi abuelo, que le había heredado a mi padre y que esa mañana, antes de irse, me había dicho que me lo daría a mí como regalo de Navidad. En ese momento, pude notar una sensación cálida de afecto y una corriente dulce que resbalaba por mi rostro. El símbolo de amor de mi padre lo tenía dentro de esa caja junto con un mensaje escrito en una carta pequeña que decía: «Feliz Navidad, hijo. Lamento no haber aparecido esta noche. Mándale un abrazo a tu madre y a tu hermana de mi parte. Dulces sueños. Con amor, papá». Pero antes de darme cuenta de lo que realmente pasó, mi madre desconsolada me tocó débilmente el hombro y sollozando me había comentado que mi padre había fallecido en un accidente de tránsito esa noche. Al escuchar eso, antes de llorar me pregunto de una sola cosa en ese momento. Entonces, ¿ese sujeto en el disfraz de Santa Claus podría haber sido mi padre? Al terminar de contarme lo que había pasado, el motivo del por qué mi papá nunca quiso celebrar la Navidad con una cena en la medianoche, me quedé sin palabras. Era incapaz de decir algo en ese momento. Mi mente era atormentada de preguntas e interrogantes que mi papá no podía contestar aunque quisiera. El mar de dudas fue interrumpida por mi padre, quien se levantó de su asiento y comenzó a buscar una caja que tenía escondida en el ático de la casa. Después de tanto buscar, finalmente pudo encontrarla y empezó a hurgar en ella. Entre recuerdos y objetos olvidados llenos de polvo, mi padre agarró una foto, en la cual aseguraba que era la misma que se encontraba la tía Lucy sentada en el regazo del Santa Claus. Al verla, no lo podía creer. No podía creer que era auténtica la foto y el relato de mi padre. Todo lo que decía era cierto. Podía ver a mi tía llorar de terror en el regazo de ese tétrico y horrendo Santa Claus. Lo que era probablemente esa cesante duda existencial surgió nuevamente en mi perturbada mente. Entonces, si es posible que exista algo más allá de la muerte, ¿y esto es prueba de ello? Recuerden, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la meta.